Revelado. 4 alimentos congelados que nunca debes tocar y 4 sorprendentes que transforman tu sal. La música de la cocina en casa de Lucas se entremezclaba con los sabores familiares. Aquel día, el aroma de la comida casera le recordó las enseñanzas de su abuela. La salud está en la mesa, repetía con firmeza cada vez que él se acercaba a la cocina buscando un bocado. Sin embargo, ese eco familiar se tornaba un murmullo inquietante en su mente, sobre todo después de descubrir los peligros de los productos alimenticios congelados que ahora inundaban la dieta de su gente. El profundo amor que sentía por su familia chocaba con la revelación escalofriante que había encontrado en sus estudios. La comida procesada podría estar dañándolos en silencio. Mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, Lucas luchaba por contener el torrente de emociones que agolpaba su pecho. Los tacos de su abuela, llenos de sabor y cariño, eran ahora un símbolo de la tradición que podría estar cediendo ante las frías cajas que llenaban el congelador. Cada platillo servido en la mesa, una oportunidad para unir a la familia. Sin embargo, la desinformación y la modernidad amenazaban esa unión. ¿Cómo abrir los ojos a quienes amaba sin romper con la tradición que tanto respetaba? Su mente acelerada lo llevaba a cuestionar su propio papel como médico, un guardián del bienestar, y la lucha interna ardía en su interior. Con cada corte de cebolla, cada tortilla calientita, Lucas se preguntaba si servía a su familia protegiéndolos de la verdad o alzando su voz como un médico. Las palabras de su amigo de la infancia, Javier, resonaban en su mente. «Estás exagerando, Lucas. La comodidad también es salud». Javier, que ahora dirigía una empresa de alimentos congelados, se había convertido en un símbolo de lo que él debía desafiar. La amistad entre ellos se veía cada vez más afectada, y más que solo un debate, se sentía como una traición a su pasado compartido. La tensión en sus discusiones ardía, cada palabra era un golpe, y ambos se defendían con fervor, sin dejar que sus lazos se deshilacharan del todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche oscura pesaba sobre él cuando, en medio de la discusión, Lucas se encontró al borde de una revelación que cambiaría todo. Un antiguo secreto familiar. Su abuela había mantenido en secreto un negocio de alimentos saludables que podría cambiar su destino. Una herencia inesperada que pesaba en sus hombros junto a su dilema. ¿Acaso este legado traído a la luz podría darle el valor que necesitaba para desafiar las creencias de quienes amaba? Allí, en el umbral de una decisión trascendente, la angustia se hacía palpable. ¿Debía renunciar a su lucha por la salud en nombre de la tradición familiar que tanto veneraba? La respiración se le hacía pesada, el corazón latía desbocado. La verdad y la tradición, dos fuerzas opuestas que ahora se enfrentaban en su interior. Sin más tiempo para reflexionar, Lucas se encontraba ante el abismo, sin saber si su voz sería suficiente para desafiar el eco de su abuela o si acabaría por hundirse en la tradición, temeroso de lo que eso significaría. El día siguiente llegó con un peso adicional en el aire. Lucas despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La noche anterior, su mente había empezado a formar un plan, una idea que lo mantenía despierto al mismo tiempo que lo motivaba. Podría reavivar el legado de su abuela, pero con un giro que hoy le parecía innegociable. Transformar la tradición familiar no solo sería un acto de resistencia frente a la modernidad, sino también una declaración de amor por su familia, un puente entre el pasado y el futuro. Mientras conducía hacia la clínica, Lucas reflexionaba sobre su papel como médico.
¿No era su responsabilidad promover la salud, incluso si eso significaba desafiar a quienes más amaba? Empujado por esa necesidad de reconciliar su deber profesional con su lealtad familiar, decidió buscar al viejo socio de su abuela, don Pedro, quien había sido el brazo derecho en aquel mundo de alimentos saludables. Si había algo que podría ayudarle a enfrentar el dilema de posición entre la tradición y la innovación, sería la historia viva de sus raíces. Al llegar, el lugar estaba impregnado de un olor familiar, mezcla de especias y hierbas que evocaban a su abuela. Don Pedro, un hombre de mirada afable y manos callosas, lo recibió con una sonrisa cálida. Sin embargo, Lucas podía leer en sus ojos que el tiempo había pasado factura y la nostalgia se cernía sobre ambos. Se sentaron a hablar, y a cada palabra, cada relato sobre lo que habían creado juntos en el pasado, Lucas sentía que la chispa del entusiasmo comenzaba a encenderse. Estaba pensando en cómo podríamos revivir esos días, pero adaptarlos a lo que es importante hoy. La gente necesita saber lo que están consumiendo, don Pedro, le dijo, el corazón latiendo con fuerza. La herencia de mi abuela no tiene que ser un relicario, puede ser un laboratorio de ideas. Don Pedro lo miró fijamente y asintió lentamente. Sabía que crear un cambio no sería fácil, pero en sus ojos brilló la chispa del reconocimiento. Comenzaron a trazar un esbozo de lo que podría ser un nuevo enfoque en el negocio. Lucas quería crear un espacio donde la comunidad pudiera aprender sobre comida nutritiva. Un lugar que combata la desinformación con conocimiento. Ser el médico que educa, el amigo que guía y el nieto que honra a su abuela. No obstante, mientras Lucas hablaba, la imagen de Javier se coló en su mente. La animada discusión y la resistencia de su amigo se alzaban como obstáculos que debía superar. ¿Cómo convencer a Javier, alguien convencido del beneficio de la conveniencia, de que lo que proponía no era un ataque a la tradición, sino una mejora de la misma? La preocupación lo invadió, una sombra que oscurecía su entusiasmo. Después de la reunión, en el camino de regreso a casa, Lucas se sintió dividido. Sabía que una confrontación con su amigo era inevitable. Si quería avanzar, debía enfrentar esa resistencia. Su corazón pesaba con el dilema de perder una amistad por una causa que sentía era de vital importancia. Pero al mismo tiempo, la resistencia a ceder lo hacía más fuerte. Ya en su cocina, comenzó a escribir un plan en su cuaderno. Necesitaba articular su visión, definir sus pasos a seguir y, más importante aún, cómo involucrar a su familia. Sentía que la transformación ya no era solo una cuestión de él, sino de toda una red de seres queridos que podría inspirar o decepcionar. Y mientras trazaba ideas y estrategias, una idea le iluminó la mente. ¿Y si organizaba un evento familiar para presentar su propuesta? Una cena donde mezclara las recetas tradicionales de su abuela con productos saludables, donde hiciera participar a su familia en lugar de oponerse a ellos. Esa idea lo entusiasmó. Al cerrar el cuaderno, Lucas supo que al estrellarse contra el desafío de sus seres queridos, el juego apenas comenzaba. La revelación se formaba en su interior, y con ella, la certeza de que algún día, la verdad que él defendía podría iluminar el camino de su familia. Pero al mismo tiempo, el temor a la reacción de Javier lo mantenía al borde de una nueva realidad. La confrontación llegaría pronto. En su mente se repitió una y otra vez la cuestión. ¿Su amor por la verdad y el bienestar sería suficiente para batir las corrientes de la tradición? ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un cambio que podría simplemente ser rechazado? El sol comenzó a ocultarse tras las montañas, arrojando destellos dorados en la cocina de Lucas. La atmósfera estaba cargada de posibilidades, pero también de un inconfundible miedo. Estaba decidido a dar un paso hacia la transformación, y la cena familiar sería la puerta de entrada. Sin embargo, cada vez que pensaba en hacerlo, una sombra de duda se instalaba en su mente. Tomó un profundo respiro y se preparó para hacer una lista. No quería que la presentación de su idea fuera un simple discurso. Debía ser un espectáculo sensorial que capturara la atención de su familia.
Así que comenzó a esbozar un menú que combinara los platillos tradicionales con sus innovaciones saludables. Las recetas ancestrales serían el hilo conductor, y cada plato debía narrar una historia. Mientras redactaba, visualizaba a su familia sentada en la mesa, saboreando cada bocado. Pero la imagen se desvanecía rápidamente al recordar la resistencia que podía enfrentar, sobre todo de parte de Javier. La idea de que su amigo pudiera rechazar su esfuerzo lo inquietaba. Lucas sabía que no tenía que convencer a todos, pero la perspectiva de perder apoyo de sus seres queridos lo apesadumbraba. Sin querer, miró a través de la ventana. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, simbolizando el cambio que deseaba implementar. Y en ese momento se dio cuenta de que sus miedos eran sus aliados, no sus enemigos. Al adoptar un enfoque centrado en la innovación en lugar de la resistencia, podría guiar a su familia hacia un futuro más saludable. La idea de llamar a Javier antes de la cena le cruzó por la mente. Quería abordar las preocupaciones de su amigo, pero también deseaba que él entendiera que ser médico no solo significaba curar, sino educar y transformar. Sin embargo, la imagen de la confrontación lo angustió nuevamente. ¿Cómo explicaría que el cambio no era un ataque a la tradición, sino una evolución necesaria? Tras una larga noche de reflexión, finalmente decidió organizar la cena y ser transparente desde el principio. Pensó en invitar a Javier, aunque no sabía cómo reaccionaría. Era su amigo, pero también su mayor crítico. Transformarse también significaba arriesgar la incomprensión de los que le rodeaban. Lucas necesitaba que su amigo no solo escuchara, sino que se sintiera parte del proceso. El día de la cena llegó, y Lucas se encontraba en la cocina con una mezcla de nerviosismo y determinación. Los aromas de las especias tradicionales, fusionados con los ingredientes innovadores, llenaban el aire. Mientras servía los platos, su corazón latía con fuerza, el temor y la expectativa luchando por dominar sus pensamientos. Al mirar a su familia reunida alrededor de la mesa, un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba a punto de abrir la puerta a una conversación vital, una en la que no solo se trataba de comida, sino de su futuro colectivo. La tensión en el aire era palpable, y la energía de la sala lo envolvió. Mientras comenzaba su presentación, se sintió vulnerable. Las palabras fluyeron con esfuerzo, cada una con la esperanza de abrir un diálogo, no solo sobre comida, sino sobre valores y tradiciones. Sin embargo, las miradas en la mesa fluctuaban entre la curiosidad y la resistencia. Y en ese instante, Lucas supo que estaba en el pulso del cambio, en la frontera entre su sueño y la realidad. La conversación que había anticipado estaba a punto de comenzar, y no podía evitar preguntarse, ¿estaba preparado para lo que pudiera surgir de ello? Con cada bocado que sus familiares llevaban a la boca, la tensión crecía. ¿Sería capaz de navegar la tormenta que sabía que se avecinaba? La noche apenas comenzaba, y ya sabía que las emociones estaban a punto de explotar. Mañana tal vez no sería el mismo, pero hoy, el momento de la verdad se acercaba, y con él, el dilema de cómo seguir adelante. Los primeros bocados se pasearon en la mesa. Cada uno se convirtió en el preludio de un enfrentamiento mayor. Lucas observaba las expresiones de su familia. Sus padres parecían intrigados, pero la mirada de Javier era la que más lo inquietaba. Era la imagen de un médico escéptico, lleno de su bagaje de conocimientos. La tensión en su pecho aumentaba con cada comentario, cada reacción. «Esto sabe diferente», comentó su madre al probar el primer plato. «¿Has cambiado algo?» La pregunta era directa, pero la respuesta se sentía como toda una revelación. Lucas tomó un respiro. «Es una reinterpretación», empezó a explicar, ajustando la postura en su silla, buscando la confianza que le había faltado hasta ahora. «Mantiene las raíces, pero incorpora alimentos que aportan más nutrientes. Estoy buscando que nuestra alimentación sea no solo deliciosa, sino también más saludable». El silencio que siguió fue como un telón de acero. Javier arqueó una ceja. Su mirada evaluadora no dejaba espacio para la ambigüedad. ¿Y qué tal si solo conservamos lo que ya sabemos? A veces lo clásico es lo mejor, replicó.
su tono casi cortante. Las palabras resonaron en la sala como un eco de sus propios temores. Lucas sintió cómo la inseguridad le invadía nuevamente. ¿Era esta la batalla que había anticipado? Se recordó a sí mismo que el cambio siempre venía con resistencia. Sin embargo, no podía rendirse en este momento crucial. Si quería ser un agente de su propia transformación, debía encontrar una forma de conectar. Entiendo tu punto, Javier, pero creo que también tenemos un compromiso con nuestra salud. La comida no es solo un placer, sino una necesidad, replicó, intentando hacer que su voz sonara firme. A medida que las palabras se pronunciaban, notó que la mesa se inclinaba hacia él, interesados, algunos todavía escépticos. La conversación continuó, pero Lucas ya no simplemente respondía a las dudas, se adentraba en un diálogo. Habló sobre cómo ciertos ingredientes, que antes se ignoraban, podían elevar una receta, transformarla en algo extraordinario. En la flama del debate, descubrió su propia pasión por la alimentación consciente, por alinearse con su visión de un futuro más saludable, hasta que de repente una chispa iluminó su mente. Javier, el crítico, también podía ser su aliado. Si lograba reconectar con su amigo, si juntos compartían las preocupaciones sobre la salud y la alimentación, tal vez podría hacer que su transformación no se sintiera como un ataque a la tradición, sino como una evolución consciente. Durante la cena, Lucas hizo una pausa. Javier, sé que tus intenciones siempre han sido ayudar. Tal vez podamos trabajar juntos, tú como médico y yo en la cocina, para crear algo que respete nuestras raíces, pero también innovador. Un proyecto que permita a la familia disfrutar de la comida y al mismo tiempo cuidar de su salud. La mirada de Javier cambió. Por primera vez había un destello de curiosidad y posibilidad. Eso suena interesante, pero tendremos que investigar. La respuesta era certera, pero la forma en que involucraba a Lucas era algo que no había anticipado. A medida que la cena avanzaba, más preguntas surgieron y se destaparon ideas. Lucas se sintió en una esfera diferente, donde la crítica comenzó a transformarse en colaboración. Aunque las percepciones de su familia no cambiarían de la noche a la mañana, el hecho de que Javier comenzara a ver el potencial en su propuesta representaba un primer avance. La cena finalizó con un aire agridulce. Lucas había logrado romper la barrera del miedo y en su lugar había comenzado a construir puentes. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Había un camino de incertidumbre y resistencia aún por transitar. Al mirar a su familia mientras se despedían, Lucas sintió que la conversación de esa noche había encendido una chispa en él. Lo que había comenzado como una simple cena había cobrado vida. La jornada no solo había sido un intento de transformación personal, sino un comienzo de un reto compartido. Sin embargo, había algo en su mente que le inquietaba. Mientras limpiaba la mesa, una sombra de duda volvió a asomarse. ¿Podría mantener la motivación y energía necesaria para continuar una batalla por un cambio que, aunque prometedor, podría encontrar resistencia en otros aspectos de su vida profesional? Sabía que lo que había desatado esa noche era solo el primer paso en un camino largo y lleno de desafíos por venir. Y así, en el corazón de la noche, mientras se secaban los últimos platos, Lucas comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. La determinación lo invadía, y una pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba preparado para profundizar y enfrentar las múltiples capas de resistencia que quedaban por descubrir? Lucas se despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y emoción. La cena había sido un hito, pero los ecos de esa conversación aún reverberaban en su mente. Había abierto un camino hacia un proyecto ambicioso, pero también le pesaba la incertidumbre que lo acompañaba. En su interior, una pregunta retumbaba. ¿Podría efectivamente llevar a cabo esta fusión de la medicina y la gastronomía? Mientras se preparaba el desayuno, la idea de colaborar con Javier comenzó a tomar forma. Visualizaba a su familia no solo como el público de su oferta culinaria, sino como el pilar para lanzar su proyecto. Con el conocimiento médico de Javier y su propio enfoque innovador sobre la comida, empezaron a entrelazarse los hilos de una idea que podía cambiar potencialmente el paradigma familiar hacia la alimentación.
Sin embargo, la realidad de un proyecto así no sería sencilla. Lucas sabía que debía formular un plan claro y concreto. Se sentó en su escritorio, un bolígrafo en mano, y empezó a anotar sus ideas. Una lista de recetas que debían ser revisadas, datos sobre los beneficios de ciertos ingredientes, estadísticas sobre salud y enfermedades prevenibles a través de la dieta. Cada palabra que anotaba le daba una sensación de impulso, como si estuviera construyendo algo más grande que él mismo. En su búsqueda de información, Lucas se metió en la biblioteca de su comunidad digital, sumergiéndose en artículos sobre nutrición, bienestar y el impacto que la alimentación tiene en la salud. Sentía una desesperación por adquirir más conocimientos, como si cada fragmento de información le otorgara una pieza del rompecabezas. Estaba decidido a demostrar que su visión no era un simple capricho, sino una respuesta fundamentada a un problema de salud que su familia enfrentaba. El tiempo transcurrió rápidamente, y esa tarde se reunió con Javier. La charla inicial fue tensa. Lucas palpó la resistencia del médico no por desinterés, sino por el peso del escepticismo que siempre lo había guiado. Lucas entendió que debía ganarse su confianza antes de proseguir. Hacía falta un enfoque más persuasivo. Estaba a punto de presentar lecciones de salud, incluso podría mostrarle su propia experiencia con la comida, su viaje, los cambios positivos que había notado. «¿Qué te parece si comenzamos con una clase de cocina?», propuso Lucas con tacto. «Podríamos comenzar a experimentarlo juntos, vaciar algunas recetas que conozco y repararlas mientras discutimos sus beneficios. Tal vez así puedas ver la esencia de lo que quiero hacer». La mirada de Javier se suavizó al escuchar la propuesta. Había un atisbo de interés, pero Lucas sabía que no sería suficiente. Los miedos y las creencias de Javier eran profundas y tenía que ser metódico en su aproximación. Necesitaba abordar ese escepticismo con datos concretos y con resultados palpables en la cocina. Se dio cuenta de que parte de la batalla era no solo cambiar ingredientes, sino cambiar mentalidades. Estaba claro que tendría que avanzar a pasos firmes. Configuró una lista de tareas, una agenda que incluía días de prueba donde podrían experimentar y ajustar las recetas. Discutió cómo podrían recopilar los testimonios y los resultados que validaran no solo sus esfuerzos personales, sino que ofrecieran un estudio virgen sobre la salud y la comida. Javier estuvo de acuerdo. Pronto se comprometió a analizar las notas que Lucas había comenzado a recolectar. Incluso predisponía a asistir a un par de sesiones de cocina. A pesar de sus reservas, la chispa de curiosidad había sido encendida. Sin embargo, a medida que avanzaban con la planificación del primer encuentro culinario, Lucas no podía deshacerse de la preocupación que le seguía. El temor a no cumplir las expectativas, la posibilidad de que Javier no lograra verlo como un aliado, lo inquietaban. Sabía que el camino hacia un entendimiento mutuo era un esfuerzo constante, lleno de altibajos y potenciales fracasos. Esa noche, al mirar por la ventana, la luna parecía observarlo. Reflexionó sobre los grandes cambios que estaba intentando llevar a cabo. Las inseguridades nublaban su mente, pero la impronta de esa cena y las nuevas oportunidades con Javier le llenaban, al mismo tiempo, de ansias. Lucas se plantó ante el espejo antes de dormir. Se preguntó, ¿qué me detiene? La respuesta era clara: su propio miedo. Como la comida que estaba intentando reinventar, él comenzaba a desear su propia metamorfosis. Enfrentarse a ese miedo parecía inevitable. A medida que se acurrucaba en la cama, el pensamiento de lo que aún estaba por venir le revolvía el estómago. Sabía que el primer encuentro culinario estaba condenado a ser una prueba, no solo para sus recetas, sino también para él. ¿Podía realmente transformar la resistencia en aceptación? ¿O su iniciativa se vería abrumada por las dudas y los escepticismos que habían definido su historia familiar durante generaciones? Al cerrar los ojos, una pregunta latente flotaba en el aire. ¿Sería suficiente su esfuerzo para cambiar un legado? ¿La cocina sería el campo de batalla donde se cimentaría su futuro?
o el lugar donde se reafirmarían viejas convicciones. La incertidumbre se cernía, dejando un vacío emocional lleno de posibilidades inquietantes. Los días se deslizaban rápidamente, mientras Lucas se sumergía en la preparación del primer encuentro culinario con Javier. La ansiedad que le había paralizado inicialmente había evolucionado, convirtiéndose en una mezcla de emoción y determinación. Aún así, las dudas lo acechaban como sombras. Cada sesión que planeaba sentía la presión creciente de demostrar la validez de su enfoque. Tomando una decisión clave, Lucas optó por hacer un recorrido personal en cada sesión. No solo compartiría recetas, él mismo se convertiría en su principal testigo. Empezó a documentar su historia, cómo se había sentido en su peso, el impacto de la alimentación en su vida y el deseo de huir de la inercia familiar. La autenticidad resultaría indispensable si quería abrir el corazón de Javier. La noche previa al primer encuentro, preparó su espacio de trabajo con una meticulosidad casi ritual. Pensó en las emociones que cada plato evocaría, en los aromas que tendrían el poder de conectar su experiencia con la del médico. Al revisar su lista de ingredientes, se preguntó si esos simples componentes podrían ser el puente hacia una revelación más profunda. ¿Podía la cocina ser el catalizador de un cambio tangible y emocional? Cuando llegó el día tan esperado, Lucas sintió que su pulso se aceleraba. Con un ligero nudo en el estómago, revisó los utensilios y los ingredientes dispuestos en la mesa. Se encontró produciendo un ruido nervioso, tratando de calmar su inquietud. Acoger a alguien como Javier en su espacio era una validación de su esfuerzo, pero también una conexión arriesgada con su historia. Javier llegó puntual, su mirada escaneando el lugar como si buscara fallos. Lucas se sintió vulnerable, pero entonces recordó su propósito. Mientras ambos se saludaban, un aire de tensión se disipó cuando la conversación empezó a fluir. Lucas decidió iniciar con una receta que había tenido éxito en su familia. Un guiso de lentejas suave y saludable, rico en nutrientes. Las lentejas tienen un alto contenido de fibra y son ricas en hierro, le dijo mientras comenzaba a preparar los ingredientes. Este plato ha sido esencial en mi búsqueda por mejorar mi salud. De repente, la cocina se convirtió en un escenario donde las palabras servían como hilos que acercaban a ambos. Javier se mostraba cauteloso, pero no podía evitar involucrarse en la conversación. Mientras picaban cebolla y ajo, Lucas notó que las muletas de la desconfianza parecían desvanecerse. Los guiños de complicidad empezaban a surgir entre los dos. En medio de la cocción, Lucas compartió anécdotas sobre su vida, cómo la comida siempre había estado atada a momentos significativos de conexión familiar. Su historia personal, expuesta en comparación con la historia de su familia, comenzó a resquebrajar la coraza de Javier, quien poco a poco parecía compartir su propia experiencia. A medida que el guiso burbujeaba, la conversación se tornó más profunda. Javier comenzó a cuestionar convenciones, a abrirse a la idea de que su visión del campo médico y la cocina no estaban en universos completamente separados. El cambio de mentalidad que Lucas buscaba parecía estar construyéndose lentamente, aunque aún había un evidentemente largo camino por recorrer. Al finalizar la sesión, aunque los dos no llegaron a un consenso absoluto, Lucas sintió que había plantado algunas semillas de curiosidad en la mente de Javier. La cocina no solo había funcionado como un espacio de experimentación, sino como un lugar de catarsis emocional y desafío profesional. Cada desafío que superaban juntos se convertía en un ladrillo en la base de su futura colaboración. Sin embargo, a medida que la tarde se desvanecía, Lucas no podía evitar sentir que la aceptación de Javier no era suficiente. Necesitaba que su esfuerzo fuera respaldado por resultados visibles, un cambio y un impacto tangible que demostraran que su aventura era más que una simple pasión. La incertidumbre física y emocional comenzaba a tomar forma de nuevo. Mientras tanto, una inquietante idea empezaba a gestarse en su mente. Tal vez, para realmente probar el valor del cambio, debían llevar su experiencia a un público más amplio. Sería necesario presentar su enfoque a otros. Quizás incluso organizar un pequeño seminario.
¿Sería capaz de enfrentar las opiniones de personas ajenas? Lucas sintió su corazón acelerarse de nuevo. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Javier, sino a un mundo que podría ser reacio a aceptar su visión. El futuro parecía más riesgoso que nunca, pero Lucas se encontró deseando con toda su esencia que el próximo capítulo de su historia no solo estuviera lleno de nuevas recetas, sino que también mostrara cómo una emoción intensa podría cambiar vidas. La pregunta latente que se repetía sin descanso en su mente era: ¿sería capaz de abrir la puerta hacia una transformación que no solo lo beneficiara a él y a su familia, sino también a otros que enfrentaban luchas similares? La semana transcurrió entre la incertidumbre y el fervor. Lucas dedicó cada día a desarrollar su concepto de seminario, esbozando un plan que uniera su experiencia personal como cocinero amateur y su transformación en un ser consciente de su nutrición. Cada sesión con Javier se volvía más enriquecedora, pero la necesidad de probar su enfoque ante una audiencia real lo abrumaba de tal manera que no podía evitar sentir que un nuevo nivel de exposición se acercaba. En los momentos de soledad, su mente se llenaba de autocríticas. ¿Estaré preparado para formar el juicio de otros?, se preguntaba, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La voz de su padre resonaba en su mente, el eco de palabras que alguna vez lo desanimaron. No hay un camino fácil en la cocina. Como si el miedo a no cumplir con las expectativas familiares se manifestara en cada carta que escribía para invitar a amigos y conocidos al seminario. Más que nunca, la cocina se convirtió en su refugio y campo de batalla. En las noches se adentraba en la investigación, estudiando no solo técnicas culinarias, sino también el poder del discurso persuasivo. Leyó sobre oratoria, cómo conectar con el público y cómo las historias podían transformar presentaciones monótonas en experiencias memorables. Un día, mientras experimentaba con una receta, una idea radical se escurrió en su mente. ¿Y si incorporara testimonios de personas que hubieran probado sus platos? Historias de transformación, confianza y sanación que resonaran entre los asistentes de su seminario, llevando su mensaje más allá de sus propias palabras. Este giro inesperado lo llenó de una energía renovada, y su corazón latía con fervor al imaginar la posibilidad de inspirar a otros a través de su viaje. Sin embargo, el día del seminario llegaría más pronto de lo que pensaba, y el nerviosismo empezaba a ocupar su mente a diario. En medio de todo esto, una noticia perturbadora arruinó su concentración. Javier, que había sido su confidente y apoyo, le reveló que podría no asistir a la primera presentación por un compromiso inesperado. Los miedos ancestrales de Lucas tomaron pose de su mente. Sin Javier, ¿cómo podría proteger su visibilidad ante el público? ¿Acaso había estado construyendo confianza y conexión con un único pilar que ahora se esfumaría? Frustrado, Lucas decidió invocar la autenticidad que se había prometido a sí mismo desde el inicio de este proceso. Llamó a Javier. Su voz temblaba al plantear la posibilidad de que, aunque él no pudiese estar presente, el mensaje no debía alterarse. «Necesito tu apoyo, incluso si solo es desde lejos», le dijo, buscando un retoque de certeza en sus palabras. Javier, sorprendido por la sinceridad y el coraje de Lucas, aceptó ayudarlo a distancia, ofreciéndose a revisar su presentación y sus guiones, dándole su aprobación final. A medida que las horas pasaban y el evento se acercaba, Lucas se enfocó en sus habilidades. El mensaje claro sobre cómo la cocina podía ser un vehículo de cambio resonaba en su interior. Sabía que debía articular no solo su historia, sino la de otros que habían tenido éxito al modificar su relación con la comida. Pero, en medio de esa preparación, el caos personal no hacía más que aumentar. Una noche, mientras practicaba frente al espejo, la reflexión de su propia imagen le recordó cómo, en sus días de lucha, nunca habría imaginado estar en una posición como esa. Se veía más fuerte, más seguro. Sin embargo, esa voz interna, a la que había luchado por silenciar, le recordaba su carga emocional. El miedo al fracaso le susurró que podría ser una experiencia decepcionante. Al cerrar la presentación en su mente,
Una imagen brillante apareció, una sala llena de personas expectantes, buscando respuestas y transformación. Lucas sintió el calor de la adrenalina recorrer su cuerpo, pero también la claridad de un propósito. Esto era más que comida, era su vida, sus emociones, su lucha presentada en un formato palpable. El día finalmente llegó. Lucas se encontró frente a un auditorio modesto, repleto de miradas curiosas. El nerviosismo empezó a mezclarse con una oleada de determinación. Con cada segundo que pasaba, sintió cómo su historia estaba tejiendo un hilo invisible entre él y su audiencia. Pero, mientras el ambiente cargaba de tensión, una significativa duda se plantó en su mente. ¿Sería suficiente? Con la mirada decidida, se preparó para abrir su corazón y conectar de una manera profunda y genuina. Sin embargo, un rostro familiar en la audiencia le hizo tambalear su resolución. ¿Sería su madre quien lo había apoyado siempre o lo criticaría, como en el pasado? La balanza de su futuro emocional pendía en un hilo. La pregunta latente de su mente era: ¿sería capaz de desafiar sus demonios y abrazar la posibilidad de transformar no solo su vida, sino la de cada uno de los que lo rodeaban? La sala se encontraba sumida en un susurro inquieto mientras Lucas se ajustaba el micrófono, sintiendo cómo el metal frío se deslizaba entre sus dedos. El nerviosismo reverberaba en su pecho, pero también había un fuego interno que ardía con la promesa de lo que podía lograr. Las experiencias que había acumulado, no solo como amante de la cocina, sino como un testimonio viviente de transformación, emergían en su mente, esperando salir con cada palabra que pronunciara. Con una respiración profunda, se acercó al mostrador donde los ingredientes estaban alineados, dispuestos como actores en un escenario. Comenzó a hablar, su voz resonando en el aire cargado de expectativas. Compartió su historia, las luchas que enfrentó y la elevación que vino con cada elección culinaria consciente. Mientras las palabras fluyeron, se sintió más conectado que nunca con el propósito de su seminario: educar y empoderar. Las primeras reacciones de la audiencia fueron positivas. La atención que recibió lo impulsó a avanzar. Comenzó a interactuar con los asistentes, preguntando sobre sus propias experiencias con la comida. En ese momento, se dio cuenta de que había creado un espacio seguro donde la vulnerabilidad podía florecer como un plato bien presentado. Las historias que compartían resonaban con las suyas, y cada respuesta era un eco de su propia lucha. Aquella sala se convirtió en un microcosmos de transformación personal. Sin embargo, mientras Lucas se sumergía en el intercambio, el terror acechaba nuevamente en las sombras de su mente. Se acordó de su madre, observando desde el fondo con una expresión que no podía leer. ¿Qué pasaría si ella percibía sus temores ocultos? ¿Y si sentía que su esfuerzo era trivial, una sombra del éxito que siempre había esperado? Esa imagen le resultaba poderosa y aterradora a partes iguales. De repente, decidió poner en práctica una de las estrategias que había leído: hablar sobre los fracasos con honestidad. Así que, en lugar de esquivar la conversación sobre sus dudas y el impacto que las palabras de su madre habían tenido en su vida, eligió abordarlo directamente. «He tenido miedo», dijo, sintiendo cómo el aire se volvía espeso. «He dudado de mí mismo cada vez que he estado frente a este escenario, especialmente pensando en cómo me verían los que más quiero». La audiencia, en lugar de alejarse, se inclinó hacia adelante, viendo su vulnerabilidad como un puente hacia su humanidad. Comentarios y risas empáticas comenzaron a surgir. Lucas no solo se sentía más libre, sino también más fuerte. Comprendió que en su fragilidad reside su verdadera fortaleza. A medida que avanzaba su presentación, cada receta, cada ingrediente que introducía era una cápsula de su vida, un reflejo de su camino hacia la aceptación y el amor propio. Cuando llegó el momento de presentar los testimonios de aquellos que lo habían acompañado en su jornada, Lucas sintió una oleada de orgullo y alegría. No se trataba solo de él, era una celebración colectiva del cambio. Al finalizar, los aplausos resonaron en la sala,
y Lucas sintió que la energía vibrante lo inundaba. Sin embargo, cuando buscó a su madre entre el público, su corazón se hundió al no encontrar su mirada. Un malestar ensombreció su éxito. ¿Acaso había fracasado al no lograr que ella sintiera orgullo de él? La incertidumbre se había transformado en tensión. Un nuevo dilema lo abordó con fuerza. Había compartido su verdad, pero ¿había logrado la conexión más importante, la que anhelaba desde la infancia? Con esta interrogante tortuosa circoneando en su mente, la inquietud de su próximo paso empezó a crecer. La búsqueda de la aceptación no solo retrasaría su avance, sino que también le ofrecía el camino hacia un nuevo nivel de autoconocimiento. Lucas sintió que, aunque había tocado el cielo con su presentación, esta victoria también venía con un desafío más profundo y personal. El eco de su propio mensaje resonó en sus oídos. La cocina era más que ingredientes. Era una búsqueda de autenticidad y conexión. Con cada paso que daba hacia el frente, sentía que la historia de su madre y la suya no habían llegado a su fin. Podrían entrelazarse, formar una nueva narrativa. No podía dejar que un temor no resuelto se interpusiera entre ellos. Entonces, tomó la decisión de intencionalmente buscar esa conversación, ese momento de verdad. Pero antes de poder hacerlo, el sonido de un mensaje entrante en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un texto de Javier con un simple pero críptico mensaje. ¿Has considerado realmente lo que esto significa para ti? Lucas sintió como una oleada de confusión se apoderaba de él. La incertidumbre estaba de regreso, profunda y pululante, y por primera vez se preguntó si estaba listo para cavar aún más profundo en su propia psique, desvelando temores que había mantenido ocultos. Podría enfrentar la próxima transformación que lo aguardaba. Lucas dejó escapar un suspiro, sintiendo el peso del mensaje de Javier anclarse en su mente. Las preguntas danzaban en su cabeza mientras se alejaba del escenario, aún con el eco de los aplausos en su memoria. En ese momento de exaltación, la imagen de su madre se le aparecía como un espectro, un reto que no podía ignorar. Quizás había llegado el momento de enfrentarse a sus demonios, de desmenuzar no solo sus inseguridades, sino también las expectativas ajenas que había cargado durante demasiado tiempo. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, observó con detenimiento a los asistentes que todavía conversaban, algunos sonriendo, otros compartiendo impresiones. Entre paredes encaladas y luces tenues, algo en su interior crujía, como un reto en la oscuridad. La euforia de haber compartido su historia y su propósito con los demás chocaba con la realidad de su propia percepción. Un conflicto interno que crecía como un volcán a punto de estallar. Recordó la conversación que había tenido con Javier, su mentor y amigo. Javier siempre había sido perspicaz, capaz de percibir las capas de duda que Lucas trataba de ocultar. La frase del mensaje le resonó. ¿Qué significaba realmente para él esta presentación? De camino a casa, las imágenes de la sala seguían vueltas en su mente como un tornado. Era hora de confrontar su esencia, de desmantelar la noción de que el éxito solo residía en la aprobación materna. A medida que la ciudad pasaba por la ventana de su auto, sus pensamientos se volvían también más intensos. ¿Estaba buscando la validación de su madre para crecer o simplemente para calmar sus propias inseguridades? Se detuvo en un semáforo, la luz roja reflejándose en su rostro. Recordó cada momento de tensión con su madre, cada expectativa insatisfecha. Lucas comenzó a cuestionarse si no había dejado que esas emociones dominaran su camino y su autenticidad. ¿Era tiempo de hacer las paces con esta carga? Tener éxito era importante, pero también lo era sentirse libre de las cadenas de las expectativas sobre él. Al llegar a casa, sintió un impulso irrefrenable de poner sus pensamientos en orden. La cocina sería su refugio. Encendió la luz y, aunque el desorden del espacio lo abrumaba, se dedicó a preparar una cena sencilla. Usó cada movimiento como un momento de meditación. Cortar las verduras, sazonar los alimentos y observar cómo los pequeños cambios producían resultados tangibles se convirtió en un acto de autodescubrimiento.
Mientras trabajaba, su mente se fue aclarando. Era necesario hablar con su madre, no para buscar su aprobación, sino para compartir su nuevo entendimiento sobre sí mismo. Sería una conversación delicada, como un soufflé que podía colapsar con el más mínimo movimiento en falso. Pero los desafíos siempre habían sido parte de su crecimiento. Siempre había aprendido más en los momentos de dolor o conflicto que en la calma. El platillo finalmente estaba listo, y mientras la comida burbujeaba en la olla, se sintió compelido a escribir un mensaje a su madre. ¿Podemos hablar? Hay cosas que quiero compartir contigo. La incertidumbre a la que se enfrentaba ahora era diferente. No se trataba de miedo a ser rechazado, sino de un deseo genuino de conexión y autenticidad. La transformación que había buscado en la cocina necesitaba ir más allá de los platos. Debía reflejarse en sus relaciones. Mientras cerraba el mensaje, sintió cómo el aire envolvía lentamente su espacio, como si esa simple decisión de abrir puentes emitiese una energía renovadora. Lucas sabía que debía preparar su corazón para lo que vendría. La respuesta de su madre podría ser impredecible, pero la única manera de descubrirlo era ser honesto. En ese instante de calma, antes de apretar enviar, una expresión de determinación se apoderó de él. El futuro se presentaba incierto, pero estaba preparado para embarcarse en el nuevo viaje que lo aguardaba. Con una mezcla de temor y expectativa, pulsó el botón. Al instante, el eco del mensaje enviado resonó en su mente. ¿Era realmente listo para enfrentar la verdad que podría cambiar su vida para siempre? Los días siguientes se convirtieron en una danza de espera y reflexión. Lucas pasó horas en la cocina, elaborando recetas que evocaban la historia de su familia. Cada plato era una especie de carta de amor hacia su madre, un testimonio de todo lo que había aprendido en su propio viaje de sanación y transformación. Aunque la respuesta a su mensaje se hacía esperar, Lucas no podía dejar de pensar en la importancia de la conversación que estaba por venir. Recorriendo su mente, cada bocado apurado, creados con pasión, le recordaba el profundo vínculo que había compartido con su madre a lo largo de su vida. Sus recuerdos se entrelazaban con el residuo de su tristeza y miedo de no cumplir con sus expectativas. Sin embargo, también había la promesa de un nuevo comienzo. Así, su objetivo era claro: hablar no solo de su avance, sino de la visión que había cultivado y el deseo de que su madre se uniera a su viaje. Finalmente, llegó el día en que recibió el mensaje de su madre. «Claro, hijo, ¿cuándo te gustaría que nos viéramos?» Su corazón palpitó, no de miedo, sino de emoción. Era el momento de mostrarse como realmente era, sin máscaras ni temores. Un aire fresco de esperanza lo envolvió mientras pensaba en todo lo que quería compartir, en cómo la comida no solo podría nutrir cuerpos, sino también unir corazones. Eligió la cocina como el escenario perfecto para la conversación. En familia, esa había sido siempre la sala de reunión. Era un espacio que evocaba recuerdos y emociones, donde habían compartido alegrías e incluso tristezas. Así que preparó una cena con esmero, eligiendo platos que fusionaban las recetas tradicionales con algunas innovaciones que reflejaban su aprendizaje. Cuando su madre llegó, la tensión era palpable. El aroma de la comida llenaba el aire mientras la luz suave del atardecer entraba por la ventana. Al verla entrar, Lucas sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Su madre era el reflejo de su historia y de sus raíces, y al mismo tiempo, su mayor desafío. «¿Qué has estado cocinando, Lucas?», preguntó su madre, con una sonrisa que traía consigo una sensación de familiaridad. «Hoy quiero compartir algo especial contigo», respondió él, intentando mantener la compostura mientras servía la cena. «Es un nuevo enfoque sobre lo que significa alimentarnos. He estado pensando mucho en nosotros, en la salud, en cómo la comida no solo nos nutre, sino que también puede unirnos». A medida que comenzaban a comer, Lucas se abrió sobre su transformación, las expectativas que había sentido, la lucha por equilibrar la tradición familiar y el amor por la salud. Habló sobre los desafíos que había encontrado y cómo cada paso le había permitido conocerse mejor. Con cada bocado que compartían, la conversación fluía más y más. Su madre escuchaba.
Su mirada se iluminaba y las incertidumbres comenzaron a desvanecerse. Cuando Lucas llegó a la parte en que había organizado el seminario, notó que su madre empezaba a inclinarse hacia adelante, mostrando interés genuino. Contar su trayectoria había sido liberador. Había compartido sus miedos, sus éxitos y, sobre todo, había expresado cómo cada receta era una forma de rendir homenaje a su pasado. «Creo que esto es maravilloso, hijo», respondió su madre con una mezcla de sorpresa y orgullo. «No sabía cuánto habías estado reflexionando. Siempre he querido que encuentres tu propio camino. Quizás he estado demasiado enfocada en lo que creía que era lo mejor para ti». Con cada palabra, la conexión se hizo más fuerte. Había en su madre una disposición a entender no solo la cocina, sino lo que simbolizaba. Lucas sintió que había creado un puente que les permitiría reparar viejos roces. Al final de la cena, mientras los platos vacíos ocupaban la mesa, su madre rompió el silencio. «Me gustaría que compartieras esto con más personas, Lucas. Has encontrado una forma de abrazar nuestra tradición mientras la actualizas. No solo se trata de los ingredientes, es sobre nuestra historia compartida». Una oleada de calidez invadió a Lucas. Por primera vez, sintió que no había estado solo en esta búsqueda, que su madre también estaba dispuesta a explorar el futuro con él. Al salir la noche, Lucas supo que había cruzado un hito importante en su vida. No era solo un cambio de recetas, sino una profunda transformación en la relación con su madre. Su viaje personal finalmente cobraba sentido, porque había aprendido que para seguir adelante necesitaba hacer las paces con su pasado. El día siguiente llegó con la promesa de nuevas experiencias. En la cocina, Lucas trabajó con más pasión que nunca, sabiendo que su madre sería su primera aliada en esta aventura. Se sintió inspirado a crear espacios donde otros pudieran explorar sus propias historias a través de la alimentación. Un lugar donde la tradición encontraría su lugar y podría florecer en nuevas formas. Así, con una confianza renovada y la certeza de que su camino estaba de la mano con su familia, Lucas se dispuso a construir un futuro lleno de posibilidades. Un futuro en el que no solo la comida, sino también las relaciones, podían ser transformadas con cada bocado, cada conversación, cada receta compartida. Al mirar hacia adelante, supo que había conquistado no solo sus temores, sino también había logrado algo mucho más significativo. Un significado profundo a su historia y su esencia. El viaje de transformación estaba ahora imbuido con amor, conexión y promesas de nuevos comienzos. Sus pasos en la cocina resonaron, eco de historias pasadas y nuevas, un himno a lo que significa alimentarse realmente y, sobre todo, a lo que significa ser parte de una familia. Así fue como Lucas, un médico y amante de la cocina, logró no solo alcanzar su propia transformación, sino también cultivar un camino hacia la reconciliación y la salud compartida. Ahora es tu turno. Necesiten suscribirse ahora para no perderse las futuras historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Un cambio empieza hoy, con su decisión. Únanse a nuestra comunidad de transformación personal.